como preguntaba el compañero, efectivamente lo que hicimos fue lo que hicimos respecto a evaluación de sostenibilidad fue un taller, ¿cierto? Un ejercicio de un taller eh, que era más que nada para hacer un intercambio intercultural entre sistemas de producción en Colombia y sistemas de producción en Chile, ¿cierto? Lamentablemente pudimos hacer la mitad del trabajo porque en Colombia hubo un estallido social en el momento en el que estábamos haciéndolo, ¿cierto? No pudimos haberlo esperado, de hecho. 2, 3 días antes de que tuviéramos la primera sesión del taller fue cuando partió todo allá en, en Colombia. Y de hecho, al segundo día, o no, el mismo día, ese mismo día que estábamos en la primera sesión del taller, ese mismo día declararon finalización de todas las actividades académicas en Colombia. Y hasta hoy en día, de hecho, ya van 105 una denuncia que salió ayer por 150 detenidos desaparecidos, ejecutados. No sé, allá en Colombia están en guerra, está quedando. Realmente el desastre acá en Chile no fue tanto por suerte como está quedando allá, ¿cierto? Nosotros somos más miedosos, ya no. Eh, las generaciones anteriores nos inculcaron demasiado miedo a a las instituciones eh, uniformadas, pero parece que en Colombia no tanto y la gente está saliendo a morir. Es lamentable porque los estados están generando lo que se llama violencia estatal de facto, ¿cierto? Con tal de sostener, ¿cierto? Un estado irse en contra de la población y se supone que el Estado está parte pues, de la vida humana, ¿cierto? Lo importante es la vida humana y el Estado después. Entonces, cuando el Estado mata a alguien, se llama violencia estatal de facto. Y eso es un crimen de lesa humanidad, ¿ya? Por eso, a nivel internacional, el Piñera está bien jodido. Entonces, bueno, ojalá exista algo de justicia. Ustedes saben que también dentro de la corrupción hay montones de injusticias. Un problema todo lo que estamos viviendo. Bueno, evaluación de sostenibilidad. El ejercicio que hicimos, yo se los voy a consignar, ¿cierto? A todos como parte de la nota que tenemos de participación, ¿ya? Entonces, el foro que hicimos de participación online, más este curso, ya van 2 notas que se acumulan para esa nota de participación, ¿ya? Y nos quedaría, yo creo, una tercera participación de foro, pero más adelante. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar en nuestro trabajo final. ¿Se acuerdan que tienen que buscar grupos de 4 personas, armarse entre ustedes? eh, Tienen que buscar un sistema productivo y tienen que hacer una evaluación de sostenibilidad de un sistema productivo. Pero vamos a hacer el trabajo completo. Ustedes van a tener que hacer la evaluación completa, el trabajo completo, y nos vamos a basar en el MESMIS, ¿ya? En el taller, Ángel Salazar les estuvo hablando sobre qué son los sistemas productivos, por qué los sistemas productivos tienen que ser sustentables o sostenibles, ¿cierto? Y cuáles eran los marcos de evaluación que habían disponibles para sistemas productivos, ¿ya? Y dentro de esos sistemas productivos, les nombró uno que se llamaba MESMIS, ¿ya? Y el MESMIS es lo que se llama el marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales mediante indicadores de sustentabilidad, ¿cierto? De esta forma, nosotros podemos tomar un sistema, lo podemos graficar, ¿cierto? O diagramar mediante teoría de sistemas, ¿cierto? Con interacciones y todo el modelaje que les explicó el profesor Enrique Misle. Y luego buscar puntos críticos de los cuales vamos a obtener indicadores, ¿cierto? Porque ¿de qué nos sirve analizar
las cosas en sus cosas buenas, ¿cierto? Yo creo que para poder avanzar en la construcción de algo, lo que hay que observar o en lo que hay que fijarse y prestar atención es en los aspectos negativos, ¿cierto? Ahí me estoy poniendo medio existencialista con esto, ¿cierto? Así como terapeuta transpersonal. Decirle, oh, si usted quiere cambiar, entonces tiene que encontrar lo malo de sí mismo, ¿cierto? O como dirían otros maestros, el primer paso para la verdadera transformación es la introspección, porque se entiende que nadie, tras conocerse a sí mismo, puede o quiere seguir siendo el mismo, ¿cierto? En el sentido de que cuando uno realmente se conoce a sí mismo, es cuando conoce sus cosas malas, ¿cierto? Porque todo el mundo, y es súper fácil, van a gloriarnos de nuestras cosas buenas, ¿cierto? Yo soy bueno en esto, yo soy bueno en aquello, mírenme en lo que brillo. Y lo malo que tenemos en general queda como fondeado, guardado, ¿cierto? No es parte del marketing. Entonces no, la gente no tiene que saber esas cosas malas mías. Ya, pero eso no me sirve mucho, ¿cierto? Porque si yo exacerbo en lo bueno que tengo, difícilmente voy a poder mejorar. Ahora, si yo quiero hacer un trabajo eh, real, voy a tener que observar y atacar las cosas malas que tengo, ¿cierto? Acá es exactamente lo mismo. En un sistema productivo tenemos que ser capaces de observar en sus puntos críticos dónde están las cosas que hay que mejorar, dónde están las cosas que hay que tomar en consideración, ¿cierto? Porque además tampoco nos sirve evaluar las cosas que ya están bien. Porque si vamos a evaluar algo que va a estar bien, va a estar siempre dando buena nota, entonces no vamos a tener mayor avance. Necesitamos avanzar las cosas que están mal para la próxima temporada pueda manejar este sistema de mejor forma, ¿cierto? O con uno mismo, ¿cierto? Para ya mañana ser una mejor persona, ¿cierto? Bueno, esto del MESMIS lo creó Astier Macera y López Ridaura. Estos son de una escuela clásica de agroecología en México, ¿cierto? Es el sistema de evaluación más usado en Latinoamérica. Eh, y tiene ciertas características que lo hacen idóneo, ¿cierto? Para poder evaluar sustentabilidad en sistemas productivos chilenos, ¿cierto? Además que es muy plástico, permite que que se adapte, ¿cierto? A cualquier característica o particularidad local. Entonces, por eso es muy bueno, ya a diferencia de otros marcos que son como muy estáticos, que son como muy homogéneos, ¿cierto? Toda esta necesidad, ¿cierto? De homogeneizar procesos, ¿cierto? Como los sistemas ISO, los sistemas de la FAO, los sistemas nuevos que están apareciendo que parten del 14001. También, como les digo, son poco flexibles, muy estáticos. Y eso no sirve cuando uno está tratando con sistemas productivos que responden a particularidades locales, ¿cierto? A cosas que son irrepetibles, poco menos. Entonces, este marco es idóneo en ese sentido porque permite construir la herramienta según sea el objetivo de estudio y según sea el objeto de estudio mismo. ¿Ya? Ahí tienen una foto del frontis del librito este. Yo les voy a subir a ver, se los voy a mostrar acá, que es un trabajo de Acevedo, ¿cierto? Esto, yo se los voy a subir a la plataforma LMS, que es un taller práctico y una guía metodológica bien simple para aplicar el MESNIS, ¿ya?
Esto ustedes lo pueden leer, está súper interesante, ¿cierto? Que es la agroecología, bla, bla, bla. Eh, Profe, con disculpe, ¿usted está este- compartiendo pantalla? sí, No se ve la pantalla, profesor. Disculpe, ¿qué se es lo ve que, solamente. A qué es mí lo sí que- se me ve. Sí, se ve. sí, pero están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, Sí. sí, Sí. se ve. Ya. Bueno, este yo se los voy a subir, ¿cierto? Como complemento a la clase que vamos a ver hoy, ¿ya? Para que la tengan, van a quedar, se van a poder sacar mejor las dudas que les van a quedar ahora, ¿ya? Porque es bastante preciso, no los voy a hacer leer el libro completo del Mesmis, ¿cierto? Por eso les voy a entregar esta guía más práctica, además de esta clase, ¿ya? Bueno, primero que todo, hablar del por qué, ¿cierto? Estamos en una problemática, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tenemos que evaluar, ¿cierto? El sistema? Si las cosas estuvieran todas bien, ¿cierto? No sería necesario, ¿cierto? Mejorar las cosas. Pero ese es justamente el problema de fondo, ¿cierto? El problema de fondo es que hay problemas, ¿ya? Hay consecuencias de esos problemas. Hay problemas agronómicos que nosotros estamos solucionando y muchas veces la solución termina siendo peor que el problema, ¿cierto? Eso más que nada si hablamos de salud ambiental y salud humana, ¿cierto? Muchas veces para nosotros sacarnos, ¿cierto? Nuestros problemas agronómicos que tienen que ver con las consecuencias de desequilibrar sistemas, ¿cierto? De trabajar con monocultivos, de trabajar con sistemas simplificados ecológicamente. Casi siempre uno se pitea a los enemigos naturales de los sistemas. Es que así es, pues, un ecosistema siempre va a estar con mucha biodiversidad, pero cuando uno transforma un paisaje para volverlo un monocultivo agrícola, lo que hace es simplificarlo. Sacas toda la biodiversidad que allí había para poner una sola especie dominante. Entonces lo que haces es hacer una concentración de energía que genera un nuevo nicho ecológico. Y cualquier organismo que sea eh, oportunista va a tender a aprovechar ese nuevo nicho ecológico. Y así es como nace una plaga, ¿cierto? Una plaga no es más que el crecimiento poblacional desequilibrado de un organismo oportunista que logró aprovechar un nuevo nicho ecológico que ustedes o que los agricultores, ¿cierto? Generamos en un paisaje donde antes había un ecosistema mucho más diverso. Partimos mal, ¿cierto? Ese es el tema. O sea, empezamos mal. Entonces, si desde el diseño básico de un monocultivo un sistema está desequilibrado, vamos a tener consecuencias. Y lo peor no es eso. Lo peor es que nos hemos acostumbrado a solucionar esas consecuencias con cosas que terminan siendo peores que la enfermedad, ¿cierto? Remedios que son más tóxicos que la misma enfermedad. Y ese es el problema que tenemos ahora de uso indiscriminado de plaguicidas, ¿cierto? De contaminación de elementos tóxicos por una mala fertilización y todas esas cosas que ya las hemos hablado en todos lados, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sabemos que el problema, o sea, sabemos que el modelo tiene problemas, ¿ya? Y como bien decía, lo vimos en la introducción, como bien decía Santiago Sarandón, no es innegable que hay problemas, ¿cierto? Lo que hay que saber es si ese problema tiene que ver con la mala aplicación de un buen modelo o si el modelo está malo ya en base, ¿cierto? Y la evidencia ha ido señalando que justamente el problema está en el modelo, ya, en el diseño de estos monocultivos, ¿cierto? Hoy en día ya se sabe, por ejemplo, con datos, que un 20% del... Yo les voy a subir esos papers.
El 20%, si dejamos el 20% del área de un agroecosistema solo para áreas de amortiguación biológica, ya sea corredores biológicos, cercos vivos, malezarios, da lo mismo, lo que dejen que crezcan plantas espontáneas, 20% del campo. Con eso es suficiente para sostener los servicios ecosistémicos requeridos para sustituir al menos en un 100% imagínense, su totalidad, los subsidios energéticos que se requieren. Imagínense, o sea, dejar una quinta parte del área del monocultivo para biodiversidad funcional es suficiente para ya no gastar en maquinaria ni en plaguicidas ni en fertilizantes. Imagínense. Eso está medido en un paper que salió el 2020. Entonces, Profesor, sí. disculpe, pero ¿usted cree que eso realmente funciona? Porque yo trabajo con monocultivo y, y la mayoría de las veces estas barreras se transforman en hospederos de plagas más que en corredores biológicos. No es como que te aíslan en el fondo del cultivo, sino que te atraen más plagas al cultivo. ¿Qué piensa usted? Sí, pero eso ocurre a corto plazo. A largo plazo se terminan estableciendo también enemigos naturales. ¿Tá? Hay un estudio de Garibaldi que es del 2017 que indica que se requieren 5 años para que un sistema vuelva a equilibrarse solo. Claro, lo ¿Ya? que pasa es que yo creo que todo, bueno, la mayoría de los que trabajamos con monocultivo y claramente el objetivo de las empresas que tienen monocultivo no es a largo plazo, es lo más a corto plazo posible y sacar el máximo provecho de los monocultivos que a lo mejor no va muy de la mano con esto que estamos mencionando ahora. Sí, pero es que eso no lo estamos discutiendo, ¿cierto? O sea, ya tenemos claro. No, sí, claramente, pero a eso voy, que en el fondo una, no sé, pues, empresa o lo que nosotros trabajamos, la mayoría de nosotros vamos a trabajar o trabajamos hoy día, son sistemas intensivos, sin mucha... A ver, las empresas en el fondo no quieren esperar, quieren sacar pronto todo lo que tengan que sacar, independiente de toda la repercusión ecológica que eso pueda tener. A eso voy. Independiente de si bien está mal. Solo lo que digo de lo que se hace hoy. Es que eso está claro, o sea, no lo estamos discutiendo. O sea, aquí no tampoco estamos diciendo que está bien o está mal. Estamos diciendo que el modelo actual es justamente lo que ustedes dicen. Y este modelo trae consecuencias. Ese es el tema. Claro, Y de eso todas tenemos maneras. que saber medir. Tenemos que saber poder decirle a la empresa, mire, sus problemas de insustentabilidad son tal y cual y cuantificados, ¿cierto? Necesitamos dar números, necesitamos poder decir, mire, usted necesita hacer un sistema más eficiente y que tiene que ser productivo y que tiene que generar plata y que tiene que dar trabajo, ¿cierto? Y lo va a poder hacer de esta o de esta otra forma. Pero esa es la gracia, poder cuantificarlo. ¿Ya? Miren, aquí el que maneja la matriz energética, ¿cierto? Y puede hacer balances energéticos, tiene la matrix en sus manos. ¿Ya? Y es mucho más fácil poder decirle al inversionista, oiga, ¿sabe que usted quiere ganar plata, pero quiere ganar plata de verdad o quiere seguir ganando plata para comprar insumos? ¿Mm? Y ahí hace este tipo de análisis, pero claro, son a distintos plazos, ¿ya? Igual en el sistema agrícola no crea que son tan cortoplacistas, ¿ah? Porque, por ejemplo, cuando uno va a establecer un huerto de arándano, por ejemplo, tiene que hacer un balance A 15 hacia años. siete, hacia 7 años, ¿cierto? Entonces, imagínense a la hora de si va a poner o no tal o cual variedad tempranera de cerezo, tiene que estar basándose también en 10 a 15 años. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? De poder hacer ahora los diseños de los agroecosistemas que sean productivos y que sean eficientes y que cumplan con todos estos estándares que se exigen, pero en los tiempos que los ecosistemas requieren, ¿cierto? Una, Profe, pero con algo así deberíamos estar excluyendo los cultivos anuales entonces. ¿Por qué?
porque el cultivo anual usted lo va a ocupar, ya lo va a hacer ahora, esta temporada, suponga Ujú. ahora 21-22. Y lo vamos a hacer ahora y nadie te asegura que el próximo año vaya a ocupar el mismo campo, el mismo predio usando el mismo cultivo. No es el mismo, pero a lo mejor sí puede ser otro anual, pues. Podría, Si puedo, si y puedo. ahí Por se, ejemplo, yo trabajo con alfalfa orgánica y la tengo proyectada 5 años y tengo buenos rendimientos. Y sí, ya, a ver, déjeme que les iba a mostrar estos papers. Se los voy a subir, pero no para que crean que son cosas que se me ocurren a mí de la locura, ¿cierto? No, no es así. Eh, Estas cosas están siendo ahora mismo evaluadas y es un lujo que lo podamos conversar porque es un lujo que ahora tenemos evidencia como para poder decirlo, ¿cierto? Miren, este paper, que es del 2020, habla directamente de la contribución de los servicios ecosistémicos hacia la humanidad, ¿cierto? Y la importancia, por ende, del diseño de los agroecosistemas y de la forma de generar todo lo que genera la agricultura para nosotros, ¿cierto? Más allá de alimento, vestimenta, construcción, ¿cierto? Todo lo que implica el manejo de los ecosistemas. Y esto es del 2020, ¿cierto? Aquí tienen servicios ecosistémicos de regulación, servicios ecosistémicos de eh, provisionamiento, ¿cierto? De materiales, ¿cierto? O de inmateriales, provisionamiento de materiales, incluso aspectos culturales, ¿cierto? Cosas que hemos podido estar nosotros discutiendo, ¿cierto? En agroecología o en otros temas, ahora están siendo medidos, ¿cierto? Eso es lo interesante de aquí, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un sistema natural, este sistema natural necesariamente tiene que estar de la mano o integrado al sistema cultural porque de ello dependemos, ¿ya? Entonces ahora el llamado, ¿cierto? Es a lograr generar, ¿cierto? Este manejo de los ecosistemas que puedan ser fuentes, ¿cierto? De servicios ecosistémicos, que contribuyan a los servicios ecosistémicos. ¿Mm? Y todas las contribuciones de la naturaleza que nos puede llegar a hacer a nosotros mismos los humanos y de los cuales dependemos, ¿cierto? Entonces es importante poder cuantificarlo. Ese es uno. Acá hay otro, este es del 2021, imagínense, esto es fresquito, fresquito del, del horno. Miren, mayores rendimientos y más biodiversidad en sistemas pequeños, ¿cierto? En granjas pequeñas. Aquí está cuantificado el tema del 20%, ¿cierto? Entonces necesitamos dejar terreno para el cerco vivo, necesitamos dejar terreno para el cultivo de cobertura, necesitamos dejar aumentar. Acá están los estudios, aquí están las evidencias, ¿cierto? Estas son cuantificaciones, rendimientos, biodiversidad, ¿cierto? Eficiencia del uso de los recursos, ¿cierto? E incluso ganancia, profitability, eso es ganancia, profits. ¿Mm? Entonces, estos estudios son interesantes porque ahí uno puede analizar no sobre la imaginación de cómo a uno le gustaría que fuera el mundo, ¿cierto? O no tanto también desde eh, desde, desde cómo nos han logrado convencer de que no hay otra forma de hacer las cosas a como las se están haciendo ahora, ¿cierto? Eso es bien común. Eh, Imagínense que la propaganda fue tan poderosa que hoy en día uno en el campo, eh, las personas no creen que se pueda hacer agricultura sin estar aplicando agroinsumos. Imagínense, a ese nivel llegó la propaganda de ser tan poderosa. En ningún momento la ciencia indicó que era necesario hacerlo, ¿cierto? Simplemente habían estudios científicos que probaban más o menos eh, productividad usando tal o cual cosa y eso fue presentado como ciencia, pero eso no es ciencia, eso es propaganda. Y también con análisis estadísticos y todo, efectivamente, con un 95% de
de confianza podemos decir que significativamente produce más si le aplicamos tal cosa. Bueno, puede ser, ¿cierto? Relaciones no necesariamente causales, ¿cierto? Pero eso no es un estudio científico mucho más acabado, ¿ya? Me refiero a que hay mucho de paper publicado mostrando eficacia o eficiencia de cosas, y eso en realidad no es ciencia, ¿cierto? Eso es propaganda. Y estas sí son análisis que se pueden hacer considerando a estudios, ¿cierto? Con muchos análisis, N94, con N150, desde el 77 al 2014, al 2013, ¿cierto? Un montón de análisis que van observando cómo cambia, ¿cierto? El aporte de dejar más o menos espacio en los sistemas productivos. Acá tengo Pero, otro profe, a también veces, ¿sí? disculpe, a veces ni siquiera es como intentar construir un espacio para la biodiversidad. En los campos casi siempre existen esos espacios y ni siquiera hay que modificar tanto el campo para dejar eso. O Sí, sea, un corredor verde simplemente en la exacto. enchilera. No Yo estoy de necesariamente yo acuerdo. tengo que hacer un corredor nuevo para instalar Mm. algo. Tal cual, lo que hay que hacer es potenciar lo que ahí ya existe. Sí, en general eso es así. En general hay un corredor biológico al lado del canal, ¿cierto? Hay otro corredor biológico en el mismo cerco. Y esas cosas son las que hay que potenciar. De hecho, el año pasado, antepasado, hicimos con un estudiante una tesis. A él le fue muy bien, se sacó un 7 en su presentación, donde estudiamos la diversidad de plantas eh, que estaban asociadas a estos cercos y la diversidad de los visitantes que llegaban a esas plantas, ya que habían polinizadores, habían enemigos naturales o también habían algunas plagas, ¿cierto? Pero el tema es que era una diversidad súper importante la que ya existe en los monocultivos de ahí mismo alrededor de la universidad. Y era bien interesante porque lo que lográbamos concluir de ese estudio es que si bien existen, ¿cierto? Si bien son reservorios, ¿cierto? No son lo suficientemente importantes como para generar alguna diferencia en la polinización o alguna diferencia en el control de plagas o algo, ¿cierto? Porque sigue siendo muy marginal. Y justo el 2020 sale el paper este que indica, claro, no va a generar ninguna diferencia porque es muy poco. Para que genere diferencia se requiere de al menos un 20%. Entonces ahí nos llena de esperanza de decir, si podemos incrementar esos mismos cercos hacia lo ancho y poner, qué sé yo, un corredor entre medio, cosa de llegar a ese 20% del área, entonces todos los servicios ecosistémicos relacionados a la mayor biodiversidad van a ser suficientemente significativos como para que generar cambios importantes a nivel productivo. Y eso ya nos llena de esperanza porque tal vez no debiéramos rediseñar completamente el agroecosistema, sino como bien dice el compañero recién, ya hay estructuras en el agroecosistema que simplemente hay que potenciar, ¿cierto? Muchas veces también cuando se habla de control biológico, el control biológico inoculativo, no muchas veces es muy sustentable, ¿cierto? También es como otro tipo de insumo, ¿cierto? Una sustitución de insumo nomás, pero sigue siendo el mismo manejo convencional. La idea sería que los bichitos se queden a vivir ahí, ¿cierto? En vez de meter bichos de afuera. Y no solo eso, sino que no que se queden viviendo ahí, sino que aumentar los bichos que ya viven ahí y que podrían ser potenciales controladores, ¿cierto? Entonces, potenciar las redes tróficas que ya existen en el campo por medio de un diseño, en lugar de hacer un rediseño completo, ¿cierto? Igual observen, dense cuenta que estas cosas que estamos conversando son la vanguardia misma del diseño y manejo de agroecosistemas. Ya estamos hablando con papers de los últimos 2 años sobre la mesa. ¿Ya? Entonces es súper interesante lo que estamos ahora mismo conversando. Y lo bueno es que, como les digo, esto está
ahora, por suerte, bien evidenciado, ¿cierto? Que dicen que la diversificación de la agricultura, ¿cierto? Promueve servicios ecosistémicos múltiples sin comprometer el rendimiento. Bueno, ven que se puede, y no es que lo diga yo, ¿cierto? Sino que lo están diciendo los más importantes investigadores en papers de muy buen nivel, ¿cierto? Science, ustedes saben que Science, Nature y Cell es lo más prestigioso que hay para publicar, ¿cierto? Entonces, es interesante que en Science Advances aparezca un artículo de ecología que está hablando de agroecología en realidad, ¿cierto? Pero fue presentado en ecología. Van der Heijden es un buenísimo eh, antiguo investigador, ¿cierto? Muy bueno en muchos trabajos que están guiados por él. Y nos está diciendo eso mismo, ¿ven? Y sin comprometer los rendimientos. Y para poder decir Profe, eso, estos tipos lo midieron. O sea, esto no, como les digo, está todo medido. Dígame. una consulta está compartiendo pantalla, que no parece que está compartiendo. Debería. Va, No sé. no. ¿Hace cuánto Yo no lo- tampoco lo veo. Ya, ni vieron el segundo entonces. Bueno, ahora sí. Bueno, este es el tercer paper que No, les pues muestro. sí. ¿Ya? Diversificación de la agricultura promueve ecosistemas a múltiples servicios ecosistémicos sin comprometer el rendimiento. ¿Ya? Y aquí tienen medido cómo esto se logra, ¿cierto? Efectos en el nitrógeno, ¿cierto? Efectos en la biodiversidad, polinización, control de plagas, ciclaje de nutrientes, regulación del agua, fertilidad del suelo, secuestración de carbono, regulación del clima, rendimiento del cultivo. ¿Ven? Cómo se puede estar todo medido. Así que ir a los papers. Y el último que les muestro también es del 2020. Les mostré 3 del 2020 y uno Oiga, del profe, 2021. Sí, esto se los voy a disculpe subir. una consulta. ¿Existen como empresas que se dedican a medir la sustentabilidad de algún predio? Y ustedes saben que esas Oh, cosas nacen cuando nacen las exigencias, ¿cierto? Ya en Europa están naciendo exigencias de mercado para tales o cuales certificaciones, ¿cierto? Todavía no hay una certificación, bueno, sí, ya hay como 3 marcos que yo conozco, al menos de haber salido más, en sustentabilidad. Pero aquí nace la ley y nace el negocio. Ustedes se enterarán, por ejemplo, cuando salió, cuando empezó a... los chalecos reflectantes. Tal cual, pero vámonos a la agricultura, ¿cierto? Partieron con el hazard analysis, los gringos, ¿ya? Todo, si cualquiera que vendiera para Estados Unidos tenía que tener la certificación del HACCP. ¿Alguien conoce eso? Yo creo que más de alguno que haya trabajado en control de calidad, alguna cuestión, está metido con el HACCP, ¿cierto? O con el hazard que le llaman, ¿ya? Bueno, ese dolor de cabeza nace desde que a los gringos se les ocurrió comprar todo con ese sistema de certificación y empezaron a aparecer varias empresas consultoras que daban esa certificación y listo. Ahora la certificación se vende. Entonces, ustedes quieren vender a Estados Unidos, bueno, necesitan certificación Hazard. Busquen por internet certificación Hazard y van a tener 2, 3, 4, 5 consultoras que lo hacen, ¿cierto? Antes de que lo exigieran los gringos, nadie en Chile sabía qué era el Hazard. Lo mismo ocurrió con la venta a supermercados de Europa, cuando Europa hizo la Unión Europea, ¿cierto? Y había que homologar el- los sistemas de calidad dentro de los supermercados, aparece un sistema de certificación o una normativa en realidad que se llamaba EUREP-GAP. Entonces cualquiera que quisiera vender a supermercados de Europa tiene que cumplir con la norma EUREP-GAP. ¿Ya? Y sale de nuevo la norma EUREP-GAP y empresas que eh, certifican EUREP-GAP, las mismas empresas que certificaban Hazard empezaron a certificar en EUREP-GAP. Y así, después salió la 14001, que tiene que ver con aspectos ambientales, la ISO 14001.
Después salió la ISO 9000. Bueno, esa es vieja, ¿cierto? Pero ahora salió como la 9000 y tanto, que tiene que ver con aspecto 9600, 96000, parece algo así, ya ni me acuerdo. Pero que tiene que ver también con aspectos un poco más sustentables. Pues la 9001 es la que tiene que ver con aspectos de, de trazabilidad, ¿cierto? De organización. Pero hicieron una específico para sustentabilidad de recursos naturales, pero tampoco tiene que ver mucho. Y después han salido otras más directamente con sustentabilidad, pero todavía no son exigidas. Entonces ahí van a aparecer, sí, al final tiene que ver todo con eso. También con el sistema de certificación orgánico, ¿cierto? El HACCP, que es de Japón, tiene su propia normativa. eh, Chile orgánico, acá el SAC tiene su propia normativa. Los gringos tienen su propia normativa de agricultura orgánica. Los europeos tienen su propia normativa de agricultura orgánica. Y es así, pero no es tampoco hoy en día una exigencia que los sistemas sean sustentables en sus recursos naturales. Supongo que si así fuera, van a empezar a utilizar el MESMIS. Y lo más probable es que ahí aparezcan empresas que asesoren en MESMIS, ¿cierto? Y así es, siempre es así. Pero por ahora no. Lo que sí les podría asegurar es que se viene. Se viene. ¿Mm? Así que bien vendría que cualquiera de ustedes se especialice en esas normas europeas, al menos, que son los primeros que van a empezar a exigir, de certificación en sustentabilidad. Ya, y lo más probable es que sea alguna cosa parecida al MESMIS, pero que venga de la FAO. ¿Mm? Que se va a basar en alguna ISO 14000, es lo más probable, pero me estoy aventurando, ¿cierto? No, no, al menos acá en Chile todavía no ocurre, ¿cierto? Los que sí estaban con esa son los Ferrero Rocher, aquí en AgriChile, ¿ya? Ellos tienen una normativa europea que están implementando porque se están poniendo la chaqueta, o sea, se están curando antes de la herida. Saben que en algún momento les van a exigir esa normativa, entonces esa es la que están empezando a aplicar. ¿Ya? Yo creo que deben haber varias empresas que dependen del mercado europeo que deben estar en la misma, ¿cierto? Supongo que se viene también fuerte para el vino. ¿M? Así que, como les digo, es una buena opción formarse en el tema, ¿cierto? Al menos empezar a revisar qué es lo que hay para tener alguna idea, después poder hacer consultorías en el tema. Bueno, este es el cuarto paper que les muestro y aquí les habla de la transformación de los sistemas, de los agroecosistemas en realidad en el antropoceno. ¿Cómo hemos logrado? Hemos logrado, señores, eh, modificar el 50% de toda la superficie terrestre a través de la agricultura a nivel mundial. Imagínense lo que significa eso. ¿Ya? O sea, no sé si otro organismo hizo eso antes. ¿Ya? Eh, Ahí por eso le llaman el antropoceno, ¿cierto? A los humanos como principales dominantes del paisaje. Y las contribuciones de la naturaleza a la agricultura y a la seguridad alimentaria, ¿cierto? Y aquí explican también muy bien por qué dependemos de la naturaleza para producir alimentos, para tener buena salud, para vivir bien, ¿cierto? Tener buen clima, tener buen aire limpio, ¿cierto? Agua pura, todo, todo, ¿ven? Tiene que ver con volver, ¿cierto? A los sistemas eh, de policultivos, eh, con mucha biodiversidad, con distintas estratas. Hacia allá tenemos que avanzar. ¿M? Vamos de vuelta, ¿cierto? O sea, nosotros partimos al revés, ¿cierto? La agricultura partió de acá, de haber tenido ecosistemas completamente funcionales y muy ricos en biodiversidad y los empezamos a simplificar. Y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que estaba todo mal porque ahora estamos llenos de plagas
y estamos llenos de enfermedades y estamos desertificando el suelo, erosionando, quedándonos sin agua, cada vez menos lluvia, estamos mal. Entonces, vámonos de vuelta, ¿cierto? Eso es de alguna forma lo que tenemos que hacer, ¿ya? Así que efectivamente el sistema está acá, estamos actualmente acá. A las empresas les importa generar ahora plata, ¿cierto? Y la forma de generar ahora plata es esta. Pero eso no quiere decir que eso sea sostenible, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo, pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a todas luces la ciencia, la política, nos está llevando de vuelta hacia acá, ¿cierto? Y los sistemas productivos se van a tener que ir acomodando como se han venido acomodando a esto, ¿cierto? Al final, lo único que va a querer el capitalista es aumentar el capital, ¿ya? Y eso se puede hacer también de forma sustentable, ese es el tema. Eso es lo que es lo que tenemos que lograr nosotros visualizar y construir, ¿cierto? Un sistema que sea altamente productivo y que además sea altamente sustentable, ¿cierto? Eso, hacia allá va el llamado. Y el llamado no es ninguna locura, ¿cierto? Está evidenciado que se puede. Entonces, eso, hay que estar, como les decía, la ciencia va cambiando y nosotros tenemos que estar de acuerdo a cómo va avanzando. Entonces, si podemos investigar de papers de los últimos 2 años, vamos a estar considerando muchos más aspectos que eran los que se podían o no considerar hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, ¿cierto? Donde la concepción de la agricultura, de la naturaleza, era completamente distinta a lo que hay ahora, ¿cierto? No sé, imagínense hace 70 años atrás, cuando nace la agricultura convencional. No queda nada de ese mundo, ¿cierto? 70 años después estamos en otra realidad. Y hacia esa realidad vamos a tener que construir, porque nosotros estamos llamados a eso, ¿ya? Bueno, más ustedes, ¿cierto? Eh, Son los futuros agrónomos, ¿cierto? Por lo tanto, como estábamos hablando, ¿cierto? Y como también ustedes me hacían hincapié, ¿cierto? El modelo tiene un enfoque productivista, ¿cierto? No, se puede hacer otra cosa, ¿cierto? Solo considera aspectos cuantitativos, ¿cierto? Lo que le interesa es lo que podemos medir en plata y cuantificar nomás, ¿ya? Parte de una concepción científica mecanicista y reduccionista, como les digo, el modelo fue creado con una concepción distinta a la que tenemos ahora y para un mundo distinto al que tenemos ahora. Entonces, a lo mejor en ese entonces, con lo que en ese entonces conocíamos, podíamos construir un sistema convencional y que fuera eficiente para la problemática de ese entonces, pero ahora estamos en otro mundo y ahora tenemos otra concepción. Ya la concepción científica mecanicista y reduccionista ya no existe, ¿cierto? Estuvimos hablando con von Bentalanffy que para estudiar sistemas tenemos que observarlo desde un punto de vista holístico, ¿cierto? Ya partimos de eso. Entonces ya el sistema reduccionista, mecanicista, está afuera, no nos sirve. Favorece la especialización del conocimiento y de la producción, ¿cierto? De ahí donde vienen estos sistemas altamente especializados que consideran incluso paquetes tecnológicos, ¿cierto? Un cultivo de tal cosa en tal fecha tiene que aplicarle tal y tal cosa en tal fecha para que dé tal cantidad en tal fecha, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hacer eso, pero sabemos que eso no es sustentable, entonces ya no vamos a poder especializar, sino que hay que volver a la integración, ¿cierto? De que todos los aspectos son importantes y no solo algunos pocos, ¿cierto? Que es lo que busca la especialización. Otra cosa que bien dijo la compañera, prevalecen los criterios económicos y monetarios sobre todos los demás, ¿cierto? Aquí al único que le interesa al gerente productivo es generar plata, da lo mismo el resto, ¿cierto? Así, y si el problema que va a generar lo puede arreglar con plata, está todo bien, entonces no hay problema. Pero si el problema que va a generar le va a salir muy caro, bueno, ahí hay un problema y entonces vamos a solucionarlo. Pero si no es observado desde el punto de vista del daño económico, no existe, ¿cierto? Entonces, si el criterio va a ser siempre económico, la visión va a ser siempre económica también. Y por lo tanto, sus resultados son, como bien decían,
a corto plazo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Como bien decían, no es ni bueno ni malo, es lo que hay, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser capaces de poder evaluarlo, ¿cierto? Y evaluar qué es lo malo que tiene para poder mejorarlo. Entonces, si tenemos una crisis que tiene efectos negativos evidentes, ¿ya? Y que son cada vez más crecientes y además impredecibles, entonces ya hay una contradicción entre el desarrollo y el bienestar y la salud ambiental. Ya estamos en problemas. Ya sabemos que generar plata nos va a hacer más pobres a largo plazo y más enfermos. Eso lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que la única forma de generar más plata con el sistema actual es que los suelos sean cada vez más pobres y que después tengamos más contaminación con plaguicidas y pesticidas y nutrición desequilibrada, ¿cierto? Ya lo sabemos, nada nuevo en eso. Por lo tanto, nace, ¿cierto?, toda esta nueva que desde el 96, ¿cierto? 98 viene dando vuelta Altieri, Gliessman, desde el 79 vienen diciendo antes Le Tourneau, ¿cierto? Los antiguos de la agroecología vienen hablando desde ese entonces. ¿Ya? Imagínense que ya en el 70 a 30 años de la aplicación, entre 30 y 40 años de la aplicación del sistema convencional, ya se venían evaluando los problemas negativos. ¿Ya? Imagínense, ya 50 años después ya estaban saliendo las luces de que las cosas habían que cambiarlas sí o sí. Imagínense ahora, 70 años después, ya por los papers que estuvimos viendo, ¿cierto? Nos están diciendo a todas luces que necesitamos recuperar los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que necesitamos recuperar la biodiversidad. Entonces, hay que buscar un modelo alternativo que logre mantener cierto desarrollo económico, productivo, ¿cierto? Que genere trabajo y todo lo que estamos acostumbrados y necesitamos como sociedad, pero que además mejore las condiciones para el futuro, ¿cierto? Y no nos destruya tampoco el medio ambiente, ¿ya? Para que podamos tener mejores trabajos, mejor salud y mejor todo. Para eso, mire, imagínense, es una apuesta de ganar y ganar. Aquí todos ganan. Si nosotros metemos vida al suelo, todos ganamos. Si metemos carbono al suelo, todos ganamos. Un suelo sano, una nutrición sana, una población saludable, todos ganan. Aquí no hay, bueno, puede ser que pierdan los que venden veneno, ¿cierto? Pero bueno, unos tendrán que perder, ¿cierto? A diferencia de la humanidad completa que eh, se va a ver favorecida con todo este cambio de paradigmas, ¿ya? Porque un sistema sustentable va a tener distintos objetivos, no solo ganar plata, no solo en el corto plazo, no solo productivista, ¿cierto? Sino que va a buscar bienestar social, esta gente que se sienta trabajando bien, que esto esté de acuerdo con las creencias locales, todo eso es importante, ¿cierto? Es muy múltiple objetivo. Ya requiere establecer también las prioridades, o sea, ¿ya qué es lo más importante aquí? La identidad o la necesidad de producir porque nos estamos muriendo de hambre, ¿cierto? Eso también requiere poder priorizar. Este proceso es dinámico, ¿cierto? Lo va a ir redefiniendo la sociedad, como les decía. La respuesta a la condición de hace 70 años no tiene por qué seguir siendo la mejor ahora. Entonces la respuesta tiene que ir cambiando, ¿cierto? La podemos ir redefiniendo. Y podemos establecer o promover desarrollo local, eficacia y eficiencia, ¿cierto? Con el uso de los recursos, ya no importa cuánta plata gastáis, sino si estáis gastando menos agua, si estáis generando menos polución al ambiente, ¿cierto? Eso también importa, más allá de que si no me salió más barato o no el pesticida, porque recuerden que mientras más tóxico es más barato, pero van a tener una ganancia en plata, pero van a perder en calidad de su ecosistema si lo están envenenando, ¿cierto? Entonces aquí ya van a poder observar otros aspectos más allá de costos y beneficios, ¿no? ¿Cierto? Y como bien se observa, ¿cierto? En sistemas, en teoría general de sistemas, esto tiene que tener límites, ¿cierto? Tiene que tener límites en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Respecto a la permanencia. Y además tiene que ser equitativo.
¿cierto? Tiene que generar estas nuevas nociones al desarrollo, ¿cierto? No, tampoco sirve esta ganancia de unos pocos, ¿no? ¿Cierto? No, ¿para qué queremos avanzar en ese tipo de sociedad, ¿cierto? Estamos cambiando la constitución justamente para tratar de frenar un poco eso. Entonces tenemos la mirada de la sustentabilidad, ¿cierto? Que va a superar todas esas limitaciones del enfoque convencional que hoy en día nos limitan. Vamos a pasar de este concepto reduccionista, cartesiano, ¿cierto?, a un sistema multidimensional. Vamos a pasar al enfoque de sistemas, ¿cierto?, que ya estamos hablando de sistemas prácticamente tal, sistemas complejos, sistemas que tienen muchos factores que están interactuando, ¿cierto? Es multidisciplinario integrador. Aquí se habla de procesos más que de simplemente el resultado, ¿cierto? Acá igual importa el proceso, ¿cierto? Por eso dice que los medios no son tan importantes como las metas, ¿ya? Los sujetos tienen un papel importante, ¿cierto? Tiene que haber participación, ¿cierto?, de el entorno social que está participando, ¿cierto?, de esa actividad en ese agroecosistema, ¿cierto? Gente que vive en ese agroecosistema, gente que vive de esa cuenca. A ellos les vas a transformar el ciclo del agua, a ellos les vas a transformar los vientos, ¿cierto? Con cualquier manejo que hagas en el agroecosistema. Entonces, es importante también considerar que hay grupos humanos que están adaptados a ese entorno local y que cualquier cambio importante al entorno local va a generar cambios también a escala humana. Por eso es tan importante considerar eso. Acá el campesinado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La vida guasa, el- la idiosincrasia del campesino, que de alguna forma ha ido perdiendo mucha importancia. Se dice, por ejemplo, que el guaso introducido tradicionalmente es en realidad el guaso terrateniente, el guaso que tiene animales y se compra ponchos caros y todas esas cosas, pero el verdadero agricultor, el verdadero productor de campo no es el guaso que va al rodeo, ¿cierto? Entonces ahí hay todo un tema de identidad cultural impuesto o que a lo mejor no responde a la realidad local, ¿cierto? Hay un montón de cosas ahí. Se pueden discutir, vamos a discutir un montón de eso. Y además parte de una perspectiva global y a largo plazo, como les digo, necesitamos asegurar que las futuras generaciones se puedan tomar nuestros recursos, ¿cierto? Y que ojalá esos recursos estén en un mejor estado. Y lo otro que lo que se haga en África también nos va a afectar lo que está ocurriendo aquí, ¿cierto? Y entender que lo que podamos hacer acá en Latinoamérica también va a afectar al clima de África y así tener una perspectiva global a nivel de producción también, la producción de commodities a nivel mundial, ¿cierto? La necesidad de tener soya en Argentina para que se vaya procesado en Estados Unidos y después lo compren los chinos, ¿cierto? ¿Por qué no producir los chinos directamente soya a ellos, ¿cierto? No, porque a ellos les conviene comprar más barato el agua y el fósforo que hay en Argentina, ¿cierto? Al final se dan cuenta que no estáis comprando soya, sino estáis comprando agua y fósforo, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿ya? Porque si ellos hubieran necesitado producir esa misma soya en China, les hubiera salido más caro un recurso hídrico y un recurso eh, de fósforo que... Hay un estudio súper interesante de eso respecto a la soya argentina. Entonces todo tiene que ver con esos aspectos globales también. Entonces es un metaconcepto, tiene múltiples definiciones y tiene un uso simplista, demagógico y contradictorio, ¿cierto? La sustentabilidad también se presta para eso, ¿cierto? Que cualquier cosa ahora sea sustentable. Entonces, para evitar eso, tenemos que poder medirlo, ya tenemos que poder decir, cuantificar si esto es más o menos sustentable, si nos sirve o no este sistema productivo para tal o cual objetivo, pero no como una cosa que quede ambigua, ¿cierto? Sino como algo que se pueda cuantificar, ¿cierto? Que no sea con un uso demagógico
como decía ahí, contradictorio, o peor, un uso chabacanizado de la palabra, ¿cierto? Porque sustentabilidad es cualquier cosa, como les decía. ¿Ya? Y lo otro que abordar la sustentabilidad es un problema ya en la metodología, ¿cierto? Porque un concepto tan amplio y multidisciplinar es un reto. O sea, no podemos medir la sustentabilidad así sola. Ya decir, ya, ¿qué es? ¿Esto es sustentable? Sí, no existe la sustentabilidad per se. ¿Cierto? Lo único que existe es si algo es más o menos sustentable respecto a un estado anterior del mismo proceso o dos procesos, ¿cierto? Que tengan alguna diferencia y poder establecer esa diferencia. Pero decir que algo es sustentable no dice nada. Lo único que podemos decir es esto es más sustentable que esto otro, o podemos decir esto es más sustentable que esto mismo antes, ¿cierto? Eso nada más. La mayoría de los métodos no presentan un enfoque metodológico y las metodologías pecan de ser opacas y verticalistas, ¿cierto? Ese es un problema también cuando alguien tiene que hacer la medición, siempre se la deja a un experto o al jefe de la empresa, ¿cierto? Que haga el análisis, y muchas veces esos análisis son súper sesgados, ¿cierto? Hay que hacer un análisis insesgado, y para hacer un análisis insesgado, el análisis lo tienen que hacer todos los sujetos, ¿cierto? No solo el que está a cargo. Entonces ahí de repente es complejo hacer análisis sesgado o análisis insesgado que directamente lo tienen que tomar eh, ajenos al sistema, ¿cierto? Como los sistemas de certificación con la auditoría externa, ¿cierto? Eso es para evitar ese verticalismo o opacidad, ¿cierto? Muchas veces los datos que te están presentando no necesariamente tienen que ver con la realidad, sino simplemente con lo que el evaluador te quiere mostrar. Eso también respecto a la internalización de costes sociales y ambientales. Ya como dice Joan Martínez Alier, yo le había dejado una- un video muy bueno de él, ¿cierto? Que habla de los límites ecológicos y los límites económicos. Entonces es importante meter los costes sociales, las internalizaciones o las externalidades, ¿cierto? Que generan los sistemas productivos. Hay que medirlos también, ¿cierto? Porque alguien lo va a pagar, ¿cierto? Si no lo paga, el sistema productivo lo va a terminar pagando la sociedad igual. Y yo les aseguro que cualquier sistema productivo, eh, uno puede hacer un análisis de sus externalidades y deja inmediatamente de ser rentable, pero inmediatamente deja de ser rentable. Muchas veces la rentabilidad de todos esos sistemas productivos justamente depende de todos los costes sociales que está dejando, ¿cierto? A largo plazo, ¿cierto? Una empresa que va a contaminar un río no va a contabilizar como costo el arreglar el río, ¿cierto? Si tuviera que hacerlo, les aseguro que esa empresa deja de ser sustentable al tiro. Y así con todas las externalidades, ¿ya? Entonces es bien importante lo que dice Alier, ¿ya? De hecho, si así fuese, todos los sistemas actuales dejan de ser rentables al tiro, ¿ya? Simplemente porque no se cuantifican las externalidades. Y los otros son los empleos de los índices, que son muy absolutos, ¿cierto? Que integran los resultados, buscando, ¿cierto?, que los sistemas sean todos iguales, buscando esta validez universal, donde ya vamos a evaluar un sistema de maíz en Argentina, un sistema de maíz en Perú y un sistema de maíz en África, y lo tenemos que medir igual, ¿cierto? Y eso en la realidad no existe, ¿cierto? En la practicidad sabemos que los tres cultivos de maíz van a ser completamente distintos, ¿cierto? eh, Van a ser distintos en sus enfoques, en sus objetivos y en sus posibilidades, ¿cierto? No, completamente distintos. Por más que queramos medirlo de igual forma, eso no es así. Por eso dice que pretende que tengan índice de validez universal, pero es imposible llegar a eso, ¿cierto? Por más que lo intenten. Habla de que hay metodologías que emplean indicadores, adicionan indicadores ambientales o sociales a los económicos, pero en general siguen siendo sistemas económicos con una que otra pincelada de sistema ambiental para darle validez, ¿no? ¿Cierto? De análisis ambiental. O terminan transformándose en estas encuestas largas, interminables, que tampoco aclaran mucho la evaluación, ¿cierto?
hacen menos simple su interpretación de sus resultados. Y entonces hay muchos indicadores económicos, biofísicos, hay muchos análisis de rentabilidad de sistemas que no consideran poco o nada sistemas sociales o ambientales. Entonces es necesario abordar la sustentabilidad desde todos esos aspectos, sin dejar ninguno fuera, ¿cierto? Y además dice que muchos sistemas de evaluación llevan implícitos valores ideológicos, ¿cierto? Ya una actitud optimista de que quiero mostrar esto bueno, o pesimista de que somos ecologistas y queremos mostrar que esto es lo más malo del mundo, entonces vamos a medir solo lo feo, y no algo que sirva para desarrollar o mejorar el sistema, ¿cierto? Sino buscar calificarlo, ¿cierto? Bien o mal, pero siempre buscar calificar algo en vez de simplemente buscar el desarrollo. Déjenme un segundito. Estaba escuchando afuera que tocaban la bocina, por suerte no era nada. Entonces, para medir la sustentabilidad hay que tener metodologías apropiadas, ¿ya? Y ahí viene este sistema que yo les contaba, ¿ya? En la concepción metodológica del MESMIS. Primero, es imposible establecer una definición universal de sustentabilidad. La sustentabilidad se va a medir en la práctica, ¿cierto? Es válida para un determinado lugar geográfico, en una escala espacial, en una escala temporal también, y por lo tanto universalista no va a ser nunca. Y tampoco, como les explicaba anteriormente, se puede medir la sostenibilidad per se, sino que se hace a través de la comparación de un sistema o de distintos sistemas, ¿cierto? Pero decir esto es sustentable, esto no es sustentable, no dice nada, ¿ya? Como término súper relativo, entonces no es un término absoluto. Entonces el MESMI se pone en función de los evaluadores qué es lo que se quiere evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué enfoques y qué intereses hay? Entonces uno va a poder crear una herramienta personalizada de alguna forma. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Existe algún parámetro de sostenibilidad? No. Por eso tenemos que crear una herramienta completa, un kit de indicadores que nos permita medir la sustentabilidad, pero de un sistema productivo determinado, un sistema específico, ¿cierto? Por eso, vaya, vamos, mira. Entonces, primero que pone la evaluación en función de los evaluadores, ¿cierto? Que es lo que se quiere saber, ¿ya? Y lo otro que es una herramienta de desarrollo, ¿cierto? Según el sistema es único, entonces con esta herramienta yo voy a poder ir mejorando este sistema único, y esta herramienta a mí no me va a servir para desarrollar otro sistema. Entonces sirve, además de un sistema de evaluación, como una herramienta de desarrollo, una herramienta de mejora. Y lo otro es que está en permanente construcción. A medida que ustedes pueden ir cambiando el sistema, van a ir cambiando también el enfoque metodológico de su evaluación, ¿ya? Entonces, según explicación de los mismos autores, indican que el MESMIS es relativista, ¿cierto? Que es necesario establecer los límites del sistema de estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Para qué tiempo lo vamos a estudiar? ¿Cierto? ¿Quiénes vamos a evaluar y qué es lo que queremos obtener de esa evaluación? Constructivista, que se adapta, ¿cierto?, al objeto de estudio y a los involucrados. Multicriterio, que va a tomar aspectos ambientales, sociales y económicos. Enfoque de sistemas, porque se va a basar, ¿cierto?, en sistemas, en subsistemas, en componentes, en interacciones, ¿ya? Y es integrador. Más que sumar variables, dice que las integra en un sistema de manejo. Por eso no hay un valor específico, sino son varios valores que nosotros vamos a poder considerar como un todo. Es participativo en el sentido de que ustedes no le van a preguntar solo al dueño, al gerente que quiere que se vea lo lindo, sino le van a preguntar a todas las personas que trabajan ahí. Cualquiera puede llegar a responder, ¿cierto?, ese pool de indicadores, independiente de quién sea, y además en su desarrollo también van a estar involucrados distintos actores. Y además va a tener una visión multidisciplinar, ¿cierto?, de todos los aspectos
sea, lo que va a importar es tener un buen ojo de los puntos críticos, ¿cierto? El sistema MESMI está estructurado en 3 fases. Primero, que son los atributos, ¿cierto?, de la sustentabilidad, que son 7. Cuáles son los criterios de diagnóstico, esos son los que vienen de los puntos críticos. Y luego, para cada criterio de diagnóstico vamos a tener un indicador. Y un indicador va a tener sus niveles, ¿ya? Estos son los 7 atributos de la sustentabilidad que hay que medir sí o sí. Para medir la sustentabilidad de un sistema hay que medir todos sus atributos. Por lo tanto, cada criterio de diagnóstico os van a ver a lo mejor uno o varios criterios de diagnósticos por cada atributo. Pero ningún atributo puede quedar fuera de la evaluación. Ahí hay ejemplos de distintos criterios de diagnóstico que dependen de tales o cuales atributos, ¿cierto? Algunos criterios se pueden evaluar desde distintos atributos, por eso algunos se comparten. Y se hace en 6 fases. Primero, se caracteriza el sistema de manejo, ¿ya? Cuáles son sus límites, cuál es el diseño del sistema ¿cómo se llama? En su diagrama de modelo, cuáles son sus flujos, todo, ponerles números ahí, o no sé, entender de la forma más detallada cómo funciona, para poder establecer cuáles son sus puntos críticos. Basándonos en los puntos críticos, esos vienen de un FODA, ¿cierto? Hay que hacer un análisis de FODA, fortaleza, amenaza, o sea, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, y luego nos vamos a quedar con las debilidades y las amenazas para cuantificar los puntos críticos, ¿cierto? O sea, lo que está malo. Y eso que está malo, transformarlo en un criterio de diagnóstico para poder construir un indicador. Cada indicador con su nivel. Luego vamos a ir a medir y monitorear todos esos indicadores, para luego integrar todos los resultados de esos indicadores mediante una gráfica radial, ¿cierto? Eso ya ustedes ya lo conocen, ¿cierto? O sea, aquí la parte difícil va a ser los primeros 3 pasos, ¿cierto? La 4, 5, 6, ustedes ya lo conocen. Y luego, una vez que se presentan los resultados, se hacen los análisis, las conclusiones, las recomendaciones requeridas, ¿cierto?, para que el sistema mejore. Entonces, paso 1, determino el objeto de estudio, luego determino los puntos críticos, selecciono los indicadores, los mido, los grafico y concluyo, para volver a medir el próximo año, ojalá tomando en consideración todas esas recomendaciones que se hicieron para mejorar. Y el próximo año tengo que ir cada vez más sustentable. Por eso es una herramienta de desarrollo, porque así me permite ir mejorando el sistema año tras año. Cada indicador va a tener, ¿cierto?, sus niveles, ¿cierto?, de 0 a 1, de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100. Ustedes quieran, dígame. Nosotros, profe, dentro de la empresa en la que trabajaba yo, usábamos un sistema de indicadores que se llama Blueprint, que eso, suponga, en el campo te muestra, no sé, te quedan imágenes guardadas satelitales del campo a través del tiempo, en las distintas temporadas, y indicándote los lugares que, suponga, no sé, tiene un color desde un verde hasta un azul, donde el azul más intenso significa que o el follaje puede ser mayor cantidad de follaje porque las plantas están mejor, o porque también puede ser que esté lleno de maleza y cosas así. Entonces así uno lo puede ir evaluando y trabajando a lo largo de los años, los mismos campos, teniendo esos indicadores. Y no sé, por decirle algo, un ejemplo, ¿no? Sabéis que el reguero el año pasado no sirvió, este riego no sirve así, entonces vamos a tener que hacerlo así, aquí y allá, y se puede ir comparando como indicador, y es muy bueno, sirve harto. Sí, puede ser un indicador, es aplicación de las herramientas de percepción remota. Está lleno de imágenes satelitales y claramente si podemos hacer un estudio en el tiempo de esas imágenes satelitales se pueden obtener varias información. Y si usted sistematiza esa información, claramente puede hacer todas esas evaluaciones. De hecho, se podría utilizar aquí como un indicador más. Por ejemplo,
color del espectro tanto, no sé, esos son espectros específicos del satélite, ¿cierto? Color del espectro tanto, y de 1 a 5 va a tener desde verdoso hasta azul, como dice usted, cada nivel va a tener su propio, su significado, ¿cierto? Su interpretación. Acá es lo mismo, ¿ya? Entonces van a tener que establecer distintas herramientas a distintos niveles. Se podría hacer también utilizar sistemas de percepción remota si que respondiera a lo que se requiere, ¿cierto? En este caso, nosotros queremos medir, acá hay un ejemplo, queremos medir la eliminación de agroquímicos en el tiempo, ¿cierto? Y lo vamos a medir de 0 a 1. El nivel 0 es el menos sustentable, 0 a 5, que diga. El de menos sustentable sería que estamos aplicando agroquímicos en exceso, más de las dosis recomendadas, mezclas de productos sin recomendación técnica, ¿cierto? Un poquito más sustentable que eso sería que si aplicáramos siguiendo las recomendaciones técnicas, ¿cierto? Un poco más sustentable que eso sería que redujéramos el número de aplicaciones y hagamos solo fertilización química, ¿no? ¿Cierto? No tanta aplicación de pesticidas. Más sustentable sería que redujéramos la aplicación de pesticidas y abonos químicos y se empezara a usar técnicas de agricultura sostenible directamente, ¿ya? Más sostenible que eso es que la eliminación de los abonos químicos para aplicar algunos pocos de pesticidas, pero aumentar mucho los insumos orgánicos. Y lo más sustentable de todo sería no usar agroquímicos, utilizar solamente cosas, insumos o sistemas agroecológicos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir avanzando. Es muy probable que ahora estén en el nivel 1 o en el nivel 2, ¿ya? Pero si yo encuentro que eso está en el nivel 2, voy a poder hacer una recomendación y le voy a decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no empezamos a aplicar, qué sé yo, en vez de pasta de poda, hagamos caldo bordelés, ¿ya? Apliquemos, qué sé yo, en fines de invierno, unas 2 aplicaciones de caldo bordelés y así ya no aplicamos fungicida, no sé, probemos. Y ya vamos a estar en el nivel 3 o en el nivel 4 el próximo año. Así es como esto se transforma en una herramienta de desarrollo. Acá hay otro ejemplo de un indicador social, ¿cierto? De autosuficiencia alimentaria, desde cero producción de alimentos, todo lo compran, hasta lo más sustentable que sería que todo lo que ellos comen se abastecen del campo y además producen, y todo lo venden, todo el resto lo venden, ¿cierto? Pero todo lo que requieren ya lo producen en su campo. Y ahí sí pasando por un degradé, ¿cierto?, de posibilidades intermedias entre avanzar de un punto a otro, ¿sí? Siempre es así. Ya, acá hay otro indicador de rentabilidad, ¿cierto? De pasar de no generar ingresos, quedar con deuda, a pasar a un sistema donde hay mucha ganancia, procesos agroindustriales, me quedo plata para invertir y todo, ¿cierto? Todo bien. Y así es como se construye. Después van a analizar qué tipo de... Que, todo esto lo van a encontrar con detalle en la lectura que les voy a dejar. Y ya podríamos empezar a trabajar en su trabajo. Yo les voy a dejar en el LMS la rúbrica del trabajo final, porque se presenta en 3 avances. Un primer avance, les voy a detallar exactamente qué es lo que se les pide. Un segundo avance también y el trabajo final, ¿cierto? Esto es para no ir cometiendo errores. Los errores principales tienen que ver con la construcción de indicadores, ¿cierto? Desde el FODA. Entonces, vamos a hacerlo así, justamente para poder ir acompañándolos en la construcción de estos indicadores de sostenibilidad, ¿ya? Les recomiendo lean el trabajo que les voy a dejar de Acevedo porque es muy práctico. Y con eso ya ustedes van a empezar a mirar su grupo de trabajo, el campo que van a evaluar para poder ir obteniendo los datos que yo les voy a solicitar. Y ahora, terminando esta clase, les voy a subir al LMS los papers, esta clase, el video y la lectura. ¿Ya? Profe, el trabajo tiene que ser de 4 solamente, no puede ser de 5.
Y lo ideal es que sea 4, porque si no, ¿para qué? O sea, para cerrar un nombre. Ahora si lo de siempre, que ya vienen grupos de antes, que siempre han sido de 5, desde el primer año que venimos haciendo todos el mismo trabajo, y no sé, yo no me voy a poner complicado con esas cosas, ¿cierto? Pero lo ideal es que sea de 4. ¿Ya? Ok. Así que ahí ordénense entre ustedes, ¿ya? Bueno, eso. Así es como uno anota cada indicador, ¿cierto? Con sus niveles y va a ir anotando el valor actual, el valor de después o el valor que hubo antes y el valor de ahora, poniendo observaciones, ¿cierto? Para ir desarrollando. Y después se hace la integración con estos diagramas de ameba que se llaman, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de evaluación de la calidad biológica del suelo, ¿cierto? Color del suelo, textura, profundidad, olor, lombrices, microorganismos, herbáceas, cobertura, productividad. Cada uno de estos indicadores tenía sus niveles de 0 a 100, ¿ya? Y cada cosa significaba algo. Entonces se midieron 2 sistemas productivos y uno es más sustentable que el otro. ¿Cuál es el más sustentable? El que logra encerrar mayor área. Y el que logra encerrar menor área es menos sustentable. ¿Ya? Por eso la sustentabilidad se va a poder medir así, como un grupo de indicadores y no como una sola cosa per se. Y aquí lo que se mide como sustentable al final es el área que encierra todo eso. Ahora, si hay alguien bueno para cálculo diferencial, capaz que hasta pueda medir esa área dentro del gráfico, ¿cierto? Eh, pero yo no le voy a pedir eso. Así que no se compliquen. Aquí tengo otro ejemplo, ¿cierto? Vamos a evaluar 3 sistemas de aves. Un sistema de aves criollas, un sistema de pollos para engorde y otro sistema para aves ponedoras. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar estos 10 indicadores. Cada indicador tenía sus niveles, ¿cierto? De 0 a 100. ¿Ya? Entonces, considerando cada valor, se midieron y esto después se integra de esta forma para graficarlo. Y ustedes pueden observar ahí cuál de los 3 sistemas es el más sustentable, eh, cuantificando nuevamente el área que logran encerrar, ¿cierto? Aquí el sistema de aves criollas termina siendo más sustentable que el de pollos de engorde o aves ponedoras. Nosotros, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio parecido con los indicadores que ustedes entregaron del sistema industrial tradicional y el otro? Y al final observamos que el sistema industrial era el menos sustentable, y eso que fue súper somero. Lo más probable es que ni siquiera haya tenido los mismos niveles, los indicadores, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? Lo ideal es que ahora no podamos hacer un análisis como corresponde, ¿cierto? Ahora vamos a construir nuestro MESMIS específico para nuestro sistema, que va a tener sus particularidades, y poder también desarrollar una herramienta de mejora de la sustentabilidad. La idea del trabajo final suyo es que sea un aporte al sistema que ustedes van a evaluar, ¿ya? Y que se lo puedan entregar al administrador y que le sirva, ¿cierto? A él para mejorar la sustentabilidad de su sistema. Ese es el fin específico de ese trabajo, ¿cierto? El escrito final. Por eso las 2 primeras presentaciones son solo presentación de PowerPoint, ¿cierto? Solo para ir viendo cómo va avanzando el trabajo. Pero la última versión es un escrito, además de la presentación. Y ese escrito es el que tiene que ir en formato de asesoría, ¿cierto? En formato de informe técnico para entregar a un productor, ¿ya? Eso también yo lo dejo claro, especificado en la rúbrica, así que no se compliquen. Y acá hay otro ejemplo, ¿cierto? De un análisis que se hizo en el set Jumbel. Ustedes, fuimos para allá, ¿cierto? Espero que ustedes hayan sido la última generación que fue, o que hayan ido al set de Jumbel. No todas las generaciones alcanzaron a ir. Y este señor, el Agustín Infante, logró medir en distintos años los mismos indicadores, ¿cierto? De hecho, esto creo es la tesis doctoral de Agustín. Desde que llegó,
¿cierto?, que implementó el MESMIS el 93, o que pudo tener datos de estas mediciones, hasta que pudo medir después el 2000, el 2007 y el 2013. Lo más probable es que haya tenido varias mediciones más, pero para que queden cercanos en los años, tuvo que presentarlos en esta escala. Y muestra claramente cómo un mismo sistema, medido en sus indicadores, fue siendo cada vez más sustentable en el tiempo, ¿cierto? Imagínense, desde el 93 al 2013 lo que se ha convertido ese mismo sistema, ¿cierto? Medir el mismo sistema, que es el set Jumbel que fuimos a conocer. Acá hay otro ejemplo, ¿cierto?, de la evaluación de sustentabilidad de distintos sistemas agrícolas en San Pablo, ¿cierto? En un paper, de hecho, está presentado esto. Utilizaron el MESMIS y encontraron que la sociedad, el chamizal, ¿cierto?, podía ser menos o igual, más sustentable, ¿cierto?, que la sociedad Lázaro Cárdenas, o al menos eran distintas, ¿cierto? Se logró poder evaluar, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, ¿cierto?, de un MESMIS en un paper en inglés, donde se mide un sistema convencional con un sistema con innovación. Se observa claramente que el sistema innovado es mucho más sustentable que el sistema convencional. Entonces, pues, tenemos que lograr cuantificar la sustentabilidad en un sistema. Tenemos que saber evaluar un sistema, porque cada sistema es propio, es único, ¿cierto? Cada sistema va a tener sus propios límites, su propia complejidad, y vamos a tener también un objetivo distinto para cada sistema, ¿cierto? Bibliografía para MESMIS, el MESMIS mismo, ¿cierto?, que lo van a encontrar ahí. Y además la lectura que yo les estoy dejando, ¿cierto?, que es la que les voy a subir al LMS. Con eso estaríamos listos con MESMIS. Yo creo que no va a ser necesario otro curso de indicadores de sostenibilidad con Ángel, porque nos vamos a centrar en el MESMIS. Me parece que después de la prueba ya empezamos a avanzar en el trabajo final. Déjenme que les confirmo. A ver. ¿Qué tenemos? Acá teníamos la prueba de lo del profe Enrique Mille, ¿cierto? Esto no lo hicimos hoy, lo vamos a hacer el primero, ¿cierto? Entonces, yo les digo, esta clase tal vez no es necesario hacerlo porque fue parte de lo que ya presentó Ángela en el taller. Entonces esa clase ya está en la sesión 7. ¿Ya? Ahí van a encontrar las diapositivas para que avancemos en el trabajo. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. La clase de MESMIS entonces fue lo que hicimos hoy. Va a quedar en el 25. Para el 1 del 6 entonces tenemos la prueba. Y para el 8 del 6 vamos a tener otra clase para profundizar en indicadores de sostenibilidad. Vamos a tener una clase taller para que mastiquemos más lo del MESMIS antes de pasar a la primera presentación del curso, ¿cierto? O a pasar a la segunda prueba que tiene que ver con el taller y con la clase del MESMIS, ¿cierto? Creo que esa la podemos patear más adelante. Me parece que es más importante entender ver el MESMIS. Así que el 8 del 6, esto yo lo voy a cambiar ahora, el 8 del 6 vamos a tener un taller para seguir profundizando en el MESMIS. El 1 del 6 vamos a tener la prueba con el profe Enrique Misle. Y luego el 15 del 6 volvemos a una prueba de teoría de indicadores de sostenibilidad, ¿cierto? Para volver la próxima semana subsiguiente a la presentación del primer paso.
Pero yo desde ahora el 25, ya les voy a dejar en el LMS las instrucciones para estas 3 cosas. ¿Ya? Así que la Profe, próxima clase tenemos prueba. profe, disculpe, su correo es rcastro@ucm.cl, ¿cierto? No, es rcastroh. rcastroh, Sí, así, miren. Sí, ucm.cl. Ya. es mi correo Vale. electrónico. Ya, voy a cortar la grabación. Entonces, estaríamos